Asomémonos nuevamente a la ventana para poder observar más de cerca las perspectivas, lo bonito, lo emocionante del mundo de la Biblia. Buenas noches, buenos días, les saludamos en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, esperando que Dios haya bendecido ricamente su vida durante esta semana. Ah, la Biblia, desde el momento que nosotros nos ponemos a leerla, a estudiarla, nos damos cuenta que es como un pozo sin fondo. Y al final de la vida, al final de los años, al final de la existencia efímera en esta tierra, quizás vamos a poder expresar, eh, como dijo aquel escritor eh, famoso, aquel escritor muy sabio que había leído la Biblia y que había escrito muchos libros acerca de la Biblia, pero al final dijo, lo único de la Biblia que conozco perfectamente es la tapa. Y a mí me llamó la atención poderosamente eso porque dije yo, podemos decir lo mismo nosotros también. Bueno, en mi caso, yo puedo decir lo mismo. Bueno, yo no he escrito muchos libros, pero sí he leído muchos y he estudiado la Biblia por años y cada vez que me asomo a ella encuentro un tesoro invaluable, encuentro aspectos que me asombran, que me llenan el corazón de regocijo. Así que en esta noche, en este momento, quiero conversar con usted acerca de cómo es la vida de fe. La fe es el conjunto de prácticas que cada cristiano debe atesorar y vivir. No estoy hablando de la fe que nos hace salvos, sino del conjunto de prácticas. Porque, por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, guarda la fe y una buena conciencia, porque perdiendo la cual naufragaron algunos en cuanto a la verdad. O sea que la fe es el conjunto de prácticas que debemos de guardar. Y la buena conciencia es el compromiso de obediencia, de santificación, que nosotros debemos de procurar tener todos los días delante del Señor. Recordemos las palabras que también Pablo le dice al joven Timoteo en sus cartas pastorales. Eh, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero en esta tarde que conversemos acerca de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Eh, hemos conversado muchas veces con amigos, con hermanos, con familia y hacemos la pregunta de rigor entre cristianos. ¿Qué crees tú? ¿La vida cristiana es fácil o la vida cristiana es difícil? Y claro, muchos hermanos dicen que es difícil. Algunos otros dicen, ah, no, la vida cristiana es fácil. Uno no deja de sorprenderse cuando sale algún hermano diciendo que la vida cristiana es fácil. No nos sorprende cuando la gente dice es difícil, hermano. Entonces uno llega a la conclusión de que en realidad los dos tienen razón. La vida cristiana es fácil, es difícil, pero al final vamos a comprender que es imposible también. La verdadera vida cristiana es imposible. ¿Por qué? Porque se necesita una operación milagrosa del Espíritu de Dios para que nosotros podamos venir de este lado. Nosotros estábamos viviendo bien al otro lado, aparentemente, como decía un amigo, aparentemente al otro lado estábamos bien. Creíamos que éramos felices, creíamos que estábamos disfrutando de la vida, pero eso era un engaño.
La realidad es que la vida plena, la vida verdadera, la experimentamos cuando dimos el paso hacia este lado. ¿Qué significa dar el paso hacia este lado? Bueno, Pablo habla a los tesalonicenses y les dice que la gente que vivía en Tesalónica daba testimonio acerca de cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Conversión. Conversión significa nuevo nacimiento. Conversión significa cambiar del estilo de vida, un cambio. Ahora, queremos enfatizar nosotros que la primera gracia que recibimos prácticamente, no teóricamente, sino como una práctica en nuestra vida, la primera gracia es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo da Dios. Dios es el que produce en nosotros el arrepentimiento. Y luego, una vez que nos arrepentimos, venimos y confesamos nuestro pecado delante del Señor. Confesamos. Esa ya es cosa de nosotros. El arrepentimiento viene primero como un regalo de parte de Dios y luego nosotros en respuesta a ese regalo confesamos nuestros pecados. Y Dios, en su gracia continua, nos perdona, nos limpia con la sangre de Jesucristo. Dios no nos limpia con su sangre porque Dios no derramó su sangre. La sangre fue derramada, la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces Dios envía el Espíritu Santo para darnos a nosotros la experiencia de una vida nueva. Mire cómo la Trinidad está involucrada en el proceso de redención. Por eso es que es posible para una persona tener una buena teología y perderse. Porque fíjese que cualquier cosa, cualquier concepto que vaya en contra de la Trinidad para ser salvos, se puede convertir en una herejía. Por eso el modalismo, el nestorianismo, son herejías que vienen invadiendo la iglesia desde el segundo siglo de la era cristiana. Entonces a estas alturas, pues, negar la Trinidad es negar la salvación. Y una persona puede tener una buena teología y saber muchísimo acerca de la Biblia y decir, como mucha gente que yo conozco, que Jehová es Dios y que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Y otros podrían decir también que Dios, que el Padre nada más es un título y que el Hijo también es un título del mismo Dios y que el Espíritu Santo también es un título, pero que en realidad es una sola persona, como le dice el modalismo, que es lo mismo que el mismo conocido como unitarismo ahora, ¿verdad? Entonces, no se puede ser salvo si se niega la realidad de la Trinidad, porque mire, para la salvación nuestra, para mi salvación, intervino Dios, el Padre, enviando el arrepentimiento para vida a mí, a mi ser. Y ese arrepentimiento me provocó en mí, de una manera milagrosa, de una manera incomprensible, de una manera misteriosa, que yo me diera cuenta de mi pecado, de la miseria en la cual yo vivía. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo me guía a reconocer en la faz de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, la esperanza de salvación para mí. Entonces, ahí los tres están involucrados en el proceso salvífico. De tal manera pues que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les está diciendo que hay una obra perfecta
de Dios en la vida de los tesalonicenses, porque ellos creyeron, hicieron fe en el Señor Jesucristo y abandonaron la idolatría, dejaron los ídolos. Y aparte de eso, hubo una conversión al Dios verdadero, porque ellos antes adoraban a otros dioses, adoraban a los dioses del panteón greco-romano, pero ahora ellos se han vuelto y adoran al Dios verdadero. Mire, esta es una experiencia traumática, francamente. La conversión es una experiencia traumática porque nos traslada de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de los ídolos al Dios verdadero, del anonimato a ser hechos hijos de Dios. Con cuánta razón el escritor sagrado va a decir más adelante: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por esa razón el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. El mundo nos mira diferentes. El mundo nos mira y creen que nos volvimos locos. El mundo nos mira y creen que estamos trastornados de la mente. Y la verdad es que sí, hay que aceptar que recibimos un trastorno mental. Nuestra mente fue impactada por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Yo lo platicábamos un día de estos, acá en la casa, creo que con mi esposa y mi suegro estábamos cenando y hablábamos de que cuando la palabra de Dios viene, expande nuestra mente, pero al mismo tiempo nos humilla, nos quebranta. Y esa expansión mental y ese quebrantamiento del espíritu produce en nosotros una sublime alabanza, produce en nosotros un cántico nuevo, produce en nosotros un gemir que toca el cielo. Cuando nosotros decimos aleluya, cuando nosotros decimos gloria a Dios por esta humillación que produce en mí la palabra de Dios. Así que esta es la experiencia de la salvación, la experiencia que habían experimentado los tesalonicenses. Ahora, en segundo lugar, hablando de una vida de fe, porque somos introducidos a una vida de fe a través del arrepentimiento, a través de la confesión de nuestros pecados, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, esa obra traumática, eso que nos golpea tremendamente, que nos humilla y nos hace darnos cuenta de nuestro pecado, y reconocer eso nos lleva a venir a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es ahora en esta vida de fe hay un segundo paso, y este segundo paso es que empezamos a dar testimonio de un servicio de amor. Empezamos a servir a Dios. A los tesalonicenses, cuando Pablo les escribe, les dice que la comunidad da testimonio del servicio de ellos, de cómo ellos sirven incondicionalmente. Fíjense que este servicio incondicional, no estamos hablando de lo que la gente puede decir. Si de verdad te has convertido, sirve en tu iglesia. No, definitivamente no se limita a eso. Aquí está hablando de un estilo de vida de servidor, un estilo de vida que involucra toda nuestra esencia, sea una esencia masculina o la esencia femenina,
lo involucra. ¿Cómo así? Bueno, es un estilo de vida que tiene que ver con nosotros desde que despertamos hasta que nos volvimos a dormir, y aún dormidos, dice la Biblia que nuestra conciencia, aun cuando estamos dormidos, nuestra conciencia es alumbrada por ese poder del Espíritu de Dios. Entonces, servir como, como esposo, como padre, como hijo, como hija, como empleado, como jefe, como cualquiera que sea la labor que realizamos en esta tierra, debe de ser con amor a Dios. ¿Cómo dice Pablo a los colosenses? Dice Pablo a los colosenses que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para el Señor. Porque dice, porque a Cristo el Señor servís. Y en Tesalónica se daba buen testimonio de la obra de servicio de los tesalonicenses. Ellos estaban haciendo un buen trabajo al servir a su prójimo ahí en Tesalónica. La gente los miraba y decía, esa persona, ese hombre es un bueno, sirve, ese hombre sirve, esa mujer sirve. ¿Y qué significa eso? Ya le dije, no solamente que tengas o que aspires a tener un privilegio en el lugar donde usted se congrega, no, sirva como esposa, sirva como hija, sirva como suegra, sirva como nuera, sirva como madre, sirva como esposo, como trabajador, como empleado, sea buen empleado, sea un buen jefe también, sea un buen supervisor, sea un buen empleado, sea un buen hombre, pues, en otras palabras, para que me entendas, sé un buen hombre. Difícil, ¿verdad? Claro. Por eso es que estamos hablando de que la vida cristiana es imposible. Pero por esa razón es que el Señor dijo que el Padre enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Y para siempre significa para siempre. Fíjese que cuando pensamos en la imposibilidad de la vida cristiana, pareciera como que uno dice, bueno, y si es imposible, entonces ¿para qué somos cristianos? ¿Verdad? Sin embargo, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que, a pesar de que nosotros no podemos permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo, porque no podemos. A veces nos imponen o nos imponemos a nosotros mismos una carga que se le llama el devocional diario, por ejemplo. Voy a tener mi devocional todos los días de 5 a 6 de la mañana, porque a las 6 me voy a trabajar y de 5 a 6 voy a tener mi devocional todos los días. Ya sé que nos lo imponen o nos lo impongamos nosotros mismos. Entonces comenzamos el primer día, a las 5 nos levantamos, leemos la Biblia, escribimos algo de lo que leímos, oramos y luego nos vamos para el trabajo. El martes nos levantamos a las 5 de la mañana con sueño, con los ojos ardorosos, y vamos a leer la Biblia y empezamos a hacer las anotaciones propias del devocional. Hacemos una oración y nos vamos al trabajo. El miércoles nos levantamos a las 5:30. Ya no a las 5. Ay, no, media hora más. Y ya el devocional 3 líneas y oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya el jueves no nos levantamos. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que el jueves vamos a pasar con un cargo de conciencia y vamos a pensar que el Señor está enojado con nosotros, que hasta nos puede castigar al Señor, y cualquier cosa mala que suceda la vamos a atribuir a que me descuidé de mi devocional. Me castigó el Señor. El Señor me castigó. Entonces, imagínense las cargas que uno se pone, y que a veces también los ministerios, o sea, los pastores o los líderes, quien sea, le imponen a la congregación. Pero yo le tengo a usted una buena noticia, fíjese. Usted no tiene que hacer ese esfuerzo
de promover un devocional diario, porque el Señor ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con usted. Usted no le prometa, oh Señor, yo voy a hacer mi devocional, Señor, no, usted no le prometa nada porque usted no puede cumplirle nada. Deje que Él lo agarre a usted y lo sostenga en el hueco de su mano. Mire, yo hago esta ilustración, mire la mano, mire mi mano. ¿Ve usted una marca que tengo yo en la palma de mi mano? ¿La ve? Es como una M, ¿verdad? A ver, mire. ¿Ve usted eso? Sí, claro que la ve. Entonces usted hágale así, mire. Hágale así, así, así. Sacúdala, sacuda su mano así. Sacuda su mano con fuerza hasta donde, que no le duela, pero sacúdala con fuerza. Mire, ahí sigue la marca. No se cayó la marca, ¿verdad? No, perfecto. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. En la palma de mi mano te tengo esculpido. Sobre ti están mis ojos continuamente. Eso dice el Señor allá en Isaías. Y cuando el Señor Jesucristo habla en San Juan capítulo 6, cuando Él dice, mis ovejas son mías, el Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él está diciendo eso. Tú estás, tu nombre, hermano, hermana, amigo, tu nombre está esculpido en la palma de la mano del Señor. Tú, tu vida entera, tu vida con todo lo que eres, con tus defectos, con tus miserias, con tus debilidades, con todo lo que usted es. Y aún esas cosas que a usted no le gustan de usted, fíjese, esas cosas feas que usted tiene. Hablo por mí, ¿verdad? No, hablo por mí. Por todas las cosas feas que yo tengo, digamos, para que usted no se me moleste, ¿verdad? Eduardo, con todas esas cosas feas que Eduardo tiene, ay no, si es que si yo me confesara con usted, usted dejaría de ser mi amigo, quizás, y dejaría de seguirme aquí en Face Amigos, si yo me confesara con usted, porque soy horrible, yo soy horrible, pero a pesar de mi horripilante naturaleza, estoy esculpido en la palma de la mano de mi Dios. Estoy seguro ahí. Estoy guardado ahí. Él lo ha prometido. Yo, en un tiempo, hace años, porque he andado metido en un montón de esas ideas de crecimiento y todo eso, el G12, bueno, a mí no me pueden venir a decir algo de eso porque ya vengo de donde asustan. Si usted de verdad, ya vengo de donde asustan. Entonces yo anduve metido en todo eso y yo hice todo eso de lo que estoy hablándole, que el devocional diario, que esto, que lo otro, y que al día de la reunión con los líderes el pastor te pide el devocional y tenés que dejar el cuaderno ahí, nomás entras a la clase y le dejas tu cuaderno devocional para que te lo revise uno que quizás ni ha hecho nada, pero tiene la responsabilidad de revisarte tu devocional y de ponerte un visto bueno. Felicidades, Eduardo, hiciste tu devocional. Ahí uno ya se sienta así como bien campeón, ¿verdad? Porque el que revisa le puso ahí, felicidades porque hiciste todo eso, pero no sabe el gran esfuerzo que uno ha hecho y lo cansado que es. Yo he hecho devocionales quizás hasta de 10 días, de ahí para allá me he cansado, ya no he seguido y he tenido cargo de conciencia hasta que el Señor en su misericordia me ha demostrado que Él está conmigo, o sea que yo haga el devocional o no lo haga, Él está conmigo. Él, fíjese que, ¿por qué cree usted que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo, en mi naturaleza, no anhelo celosamente a Dios como Él me anhela a mí. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda esa! Yo me gozo con eso porque la Escritura me está diciendo que en mi miseria, como le dije ahorita, como hacía aquellos de los locos Adams, la horripila, en mi horripilante vida pecaminosa, así fea, vida fea, pecaminosa, Él
me sostiene en el hueco de su mano. Y entonces yo, agradecido, les sirvo. Yo hace muchos años me había dado por cantar. Y cantaba con pistas, imagina yo cantando con pistas. Y entonces cantaba una canción muy hermosa, que sí se llama Agradecimiento. Que decía, al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se exprime temblando de emoción. Y no encuentro palabras para expresar mi Cristo, todo el agradecimiento de mi corazón. Agradecimiento hay en mi corazón. Agradecimiento por lo que tú has hecho conmigo. Y entonces yo me sentí agradecido con el Señor. Y hasta ahora vivo agradecido. Y en agradecimiento me santifico. En agradecimiento hago compromisos todos los días con la obediencia y la santidad. Con mis limitaciones, se lo voy a decir así. Con mis limitaciones, ¿verdad? Pero yo voy donde el Señor, le digo, Señor, mira, Señor. Ay, aquí vengo otra vez. Y el Señor dice, ahí viene Eduardo otra vez. Y Él me anhela, fíjese, me anhela. El Señor me anhela. ¿Qué cosa va? Sí, dice que el Espíritu que le ha hecho morar en mí me anhela celosamente. O sea, me quiere para Él, imagínense. Qué difícil es comprender eso. Pero qué glorioso es vivirlo y saberlo. Así que los tesalonicenses pues vivían en esa vida. Disfrutaban de esa vida nueva, de esa vida de servicio, de esa vida de amar a Dios. Y el último, paso en una vida de fe es la esperanza en la venida del Señor, la escatología. La escatología es eso, la esperanza del porvenir, la esperanza en que aunque hoy suframos y aunque hoy padezcamos, dice la Biblia que estaremos en la gloria con Él, disfrutaremos de su gloria. Hay una esperanza de gloria, una esperanza que no avergüenza, porque dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces por eso hay una esperanza en nosotros, una esperanza que no avergüenza, una esperanza de que el Señor viene por nosotros cualquier día de estos. El Señor va a venir, sea que durmamos o sea que velemos, el Señor va a venir y nos arrebatará. Y estaremos para siempre con el Señor. Hay una esperanza, pues, hay una esperanza reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Esa es la escatología. La esperanza de un premio, de un galardón en la eternidad. La esperanza de los tesalonicenses era que el Señor iba a venir, que un día de estos, yo a veces lo he dicho, yo a veces cuando salgo a mi trabajo, salgo a la calle y yo miro al cielo. A mí siempre me ha gustado ver el cielo porque me encantan las estrellas, y a veces en la mañana que yo salgo para mi trabajo todavía se ven estrellas. Y se ve la luna a veces colgada ahí de los árboles y se miran las estrellas. Y yo digo, un día de estos, ese cielo que estoy viendo se va a rasgar como se abre un zipper. Y voy a escuchar el sonido de una trompeta y voy a escuchar mi nombre, que me van a llamar y que me van a decir, sube acá y te voy a enseñar las cosas que van a suceder después de estas, como le dijeron a Juan. Y yo voy a subir a una gran velocidad, así, en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo, decimos en El Salvador, estás pispileando así, en un parpadeo, dice otro que es más culto, ¿verdad? Y otro dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, ¿verdad? Pero la palabra es en un átomo, así, en un átomo de tiempo. Entonces, esa es
La vida de fe es esa, es la conversión, es el servicio, la práctica del servicio, del amor cristiano y la esperanza escatológica, ¿verdad? La esperanza en la segunda venida del Señor. Ahora, fíjese qué importante todo esto, porque toda la clave de esta práctica de fe está en el versículo que dice, porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Ah, qué lindo. El Señor Jesucristo se le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no se equivoquen, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y Efesios 1, del verso 3 al 5 dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Ah, qué cosa! Y en el capítulo 2 vuelve a mencionar Pablo acerca de esto, de Efesios. Vuelve a mencionar Pablo esto cuando dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La conversión, el servicio y la esperanza están basados en que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para esta vida. El apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 1, él dice eso: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según nos escogió, dice que fuimos predestinados, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Dice, elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer. Amén. Así que la vida de fe entonces es la conversión primero, el servicio después, la esperanza escatológica mientras servimos, mientras amamos al Señor y servimos al prójimo y servimos en todo lo que sea posible servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, decían antes. Y todo esto tiene como fundamento la elección. Mi elección, no, yo no elegí a Dios. Si a mí me dieron a elegir, yo siempre elegí perderme, siempre elegí burlarme de los evangélicos, siempre elegí contar chascarrillos del Señor Jesucristo, siempre elegí burlarme de Dios, siempre elegí burlarme de la religión, siempre elegí eso. Pero cuando agradó a Dios, que me había elegido desde antes de la fundación del mundo, revelar a su Hijo Jesucristo en mí, yo me rendí. Por la gracia de Dios, me rendí. Y no llegué a perder un ojo o a estar en una silla de ruedas. Y no llegué a estar en una cama de un hospital entubado para ahí escuchar la voz de Dios. No, yo estaba sano de mi cuerpo, muerto de mi espíritu, horrible de mi alma, pero mi cuerpo estaba sano. Cuando Cristo llegó a mi vida y me dijo el Señor que quería que yo le sirviera. No, no es cierto, así no me lo dijo el Señor. Él no me dijo, Eduardo, quiero que me sirvas. No, a medida que yo fui estudiando la Biblia y me fui apasionando por la palabra de Dios, fui entendiendo que había una razón, había un propósito de Dios para mi vida.
Y aquí estoy, desarrollando el propósito para el cual yo vivo. Y vivo en una pasión por mi Señor Jesucristo. Vivo apasionado de la Biblia. Vivo apasionado del estudio de la palabra de Dios. Vivo apasionado por compartir con ustedes todo el tiempo que el Señor me permita. Siempre voy a estar ahí para decirle, venga, asomémonos a la ventana y maravillémonos, asombrémonos, mirando el mundo de la Biblia. El Señor Jesucristo nos salvó, derramó su sangre por nosotros, puso su espíritu en nosotros, y ahora, por esa gracia que fue manifestada, somos lo que somos. Y todavía no somos lo que el Señor quiere que seamos, pero Él nos va llevando en su mano. Nosotros no podemos agarrarnos de la mano del Señor. Entonces Él nos agarra y nos sostiene en el hueco de su mano, para que nosotros podamos estar seguros en Él. Seguros en Él, confiados en el hueco de su poderosa mano. Al Señor Jesucristo sea la gloria para siempre, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que somos. A Él sea la gloria. Adiós.